Hermanos, buenos días. Buenos días tengan ustedes. El día de hoy vamos a ver un pasaje, un sermón, por ser nuestro domingo 19 de abril, ¿verdad? Entonces, pues sean todos bienvenidos. Estamos experimentando con un nuevo programa. Espero que esto sea de provecho para ustedes. Espero oír comentarios, que ustedes me digan de qué forma les pareció mejor o por igual, ¿no? Vamos a dar inicio. Vamos a orar primero y poner ese tiempo en las manos de nuestro Señor. Acompáñenme en oración, por favor, hermanos. Señor Padre, bendito seas, te damos gracias por este hermoso día, gracias por la vida y la salud, gracias porque hasta el día de hoy nos sigues guardando y desbordando misericordia sobre nuestra vida, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, y te pedimos por este estudio, esta predicación que vamos a tener el día de hoy, para que tú la uses, Padre Santo, y obres en cada uno de nosotros, Señor. Pedimos sabiduría de lo alto, humildad, claridad y fidelidad para compartir estas verdades, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Pues, como ustedes pueden ver ahí, vamos a estar compartiendo la pantalla, en una parte del rostro mío y en otra vamos a, como acostumbramos a hacerlo conmigo, estar poniendo los pasajes más relevantes. Ustedes en su Biblia tengan el pasaje principal, que es el que vamos a ver el día de hoy, que es el Salmo 51 del versículo 1 al 17, casi todo el Salmo básicamente, ¿no? Entonces, por favor pongan ahí sus Biblias y vamos a dar inicio. Déjenme ver, de manera que yo pueda estar viendo. Ok. Primero vamos a hablar un poco del contexto del Salmo. El contexto del Salmo. El autor del Salmo fue el rey David. ¿Cuándo fue esto? Después de haber pecado con Betsabé, Urías y el pueblo israelita, y haber pasado casi un año y ser confrontado por el profeta Natán. Así que es casi un año después de esos pecados tan atroces que él cometió, que ya la mayoría de ustedes lo saben. Entonces, siendo rey de todo Israel, él abusó, adulteró con Betsabé, la esposa de este Urías, un fiel guerrero del ejército de él, al cual mandó matar al saber que Betsabé estaba embarazada, donde ahí se complicaría toda la situación. Por ejemplo, aquí tengo el pasaje, 2 Samuel 12:13, es básicamente donde lo menciona. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Entonces, pues, los pecados que él cometió, por muy rey que haya sido de Israel, la ley mandaba que David debía haber muerto. Pero ahí dice que Jehová ha remitido su pecado. Así que David no iba a morir, pero su hijo sí. Muy bien, el niño murió, todos lo sabemos después. Después del último libro escrito, pasaron alrededor de 400 años, que es lo que le llaman de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por parte de Dios. El pueblo judío estaba deseoso de oír palabra del Señor. Estaban deseosos y a la expectativa de algún profeta que viniera a hablar de parte de Dios. Máxime que estaban bajo el yugo del Imperio Romano, ¿no? Fue cuando aparece Juan el Bautista. ¿Y qué fue lo primero que hizo este varón? Predicar. ¿Y qué predicaba? ¿O cómo predicaba? ¿O de qué predicaba? Acompáñenme aquí a Mateo 3, del 1 al 3, no los puse todo, pero los voy a leer yo, y 6, 8 y 11, todo del capítulo 3. Dice, el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá, versículo 2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas.
Versículo 6, y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 11, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien. Básicamente lo que les quiero entender es que después de tanto silencio, Dios decide hablar por medio de Juan el Bautista, y lo que hace es predicar el arrepentimiento. Bueno, dice historia de Juan el Bautista. ¿Qué pasó con el Señor Jesús en el inicio de su ministerio? Lo tengo aquí, Mateo 4:17. Cuando Jesús empieza su ministerio de 3 años, ¿qué es lo que sucede? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También Jesús inicia su ministerio predicando sobre el arrepentimiento. ¿Qué te dice eso? Bueno, en la iglesia cristiana, en los inicios de la iglesia cristiana, ¿cómo empezó? Vámonos a Hechos 2:36, en la predicación de Pedro. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En el 36, al oír esto, es decir, la muchedumbre, la audiencia, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es una pregunta que todos los predicadores deseamos que se hagan, ¿no? ¿Qué haremos? Y el 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Te fijas? 3 versículos muy importantes y relevantes donde dan manifiesto de la importancia que tiene el arrepentirse. ¿Por qué estoy hablando de eso? Ok, para allá voy. Porque el Salmo 51, como vimos en el principio, el título es una radiografía de un corazón arrepentido. Hace muchos años, ya convertido yo, tuve encuentro con un viejo amigo, el inconverso. Hablamos un poco sobre la religión, y a lo que él, desde su punto de vista, veía mal a la iglesia evangélica, me dijo una expresión: lo que pasa es que la iglesia evangélica son puros arrepentidos, es pura gente arrepentida. Es decir, él lo decía con desdén, lo decía como con desagrado. Él no veía con buenos ojos esa actitud por parte de los creyentes de la iglesia evangélica. Es decir, el mundo ve como defectuoso el carácter de una persona que se arrepiente. ¿Has oído entrevistas, videos de personas relevantes del mundo, por ejemplo, deportistas famosos, artistas renombrados, gente importante, líderes de las naciones, cuando dicen: yo nunca me arrepiento de las decisiones que tomo, yo nunca me arrepiento de lo que hice, podré equivocarme, pero jamás me arrepentiré porque fue mi decisión, dicen ellos? ¿Qué te parece? Esa es la mentalidad del mundo. Es un ego, un orgullo disfrazado de arrogancia, ¿sí? Donde ellos nulifican la importancia del arrepentimiento. Ahora, ¿a dónde voy con esto? Que el punto de vista del mundo en relación al concepto del arrepentimiento y el punto de vista que las Escrituras nos demandan es totalmente opuesto. Este salmo que vamos a estudiar y analizar, básicamente, como les mencioné, una radiografía de un corazón verdaderamente arrepentido. Y tú dices: ¿ocupamos eso? Claro que sí. Todo mundo necesitamos saber realmente qué es el arrepentimiento, sobre el arrepentimiento. Tú dices: pero ya soy salvo, ya soy salvo. Nadie puede ser aceptado por Dios sin un arrepentimiento verdadero y continuo. Así que el día de hoy vamos a ver 2 puntos principales, básicamente. El salmo es bastante largo, pero vamos a ver 2 puntos de todo el salmo. Punto 1, clamando por limpieza de su pecado y clamando por restauración en el Señor. Si te fijas, los 2 puntos expresan
empiezan con la expresión clamando. Un verdadero corazón arrepentido tiene tanta necesidad de ello que debe clamar. Este salmo se enfoca en muchos aspectos que los podemos resumir en dos: limpieza del pecado y restauración en el Señor. Muy bien. Vamos a empezar con el primer punto, que va desde el versículo 1 al versículo 9. Acompáñame, ten tu Biblia ahí para estar trabajando en ello. Si ves que estoy volteando, es que tengo aquí la tablet donde tengo el sermón. No lo puedo poner aquí enfrente, o tal vez sí, para estar batallando menos, ¿verdad? A ver, déjame ver si puedo tenerlo así. Ok, tal vez sí, creo que sí. Muy bien. Versículo 1 del Salmo. Aquí tengo las flechitas para... Clamando por limpieza de su pecado. Vamos a analizar de dónde salió ese punto en los versículos. Dice, vamos a irnos de dos en dos básicamente. Recuerdan, una vez lo mencionamos, recuerden que para estudiar, vamos a hablar específicamente de los salmos, los cuales son cantos poéticos hebreos. Tenemos que entender que la poesía hebrea es diferente a la poesía nosotros occidental. Nosotros, para que coincida y para que parezca una poesía, a veces tiene que estar escrito en rima. Ellos no usan la rima para eso. Ellos usan el paralelismo y otra serie de cosas que en el lenguaje original se aprecian. Así que una vez traducidos al español de nosotros, tenemos que buscar el significado de los paralelismos que el autor usa. Y tú dices, ¿qué es paralelismo? Bueno, paralelismos son dos líneas que van juntas, pero no pegadas, que están a una distancia y que tienen el mismo ángulo. Un paralelismo son dos frases o dos oraciones que tratan de decir lo mismo. Pueden ser opuestas o complementarias o con otras palabras simple y sencillamente, ¿verdad? Que tratan de decir. Entonces, mira, ahí tenemos los dos primeros versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Puedes ver el paralelismo ahí? ¿Sí? Primero clama a Dios y hace una petición: conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, y menciona borra mis rebeliones, y en el 2 habla de lo mismo: lávame más y límpiame. Y usa las mismas palabras, maldad, pecado, rebeliones, para hablar del pecado en sí, ¿verdad? Bueno, si te fijas, ¿qué es lo primero que debe hacer un pecador? ¿Qué te está diciendo ese pasaje? ¿Qué es lo primero que debe hacer un pecador? Te voy a dar una pista. ¿Qué fue lo que hizo el traidor de Judas cuando se dio cuenta de su pecado? No fue con el Señor. No, al contrario. ¿Qué hizo? Se quitó la vida. ¿Entiendes hacia dónde voy? Bueno, ¿qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? ¿Buscaron a Dios? No. Todo lo contrario. Se escondieron de Él. Bueno, así es la reacción errónea de la mayoría de los mortales. Cuando pecamos, no vamos a Él, por el contrario, lo evitamos a Él o a los representantes o miembros de la iglesia. Es lo mismo, básicamente, ¿verdad? Aquí, ¿qué hace David? Va directamente a Dios. Recuerda que este salmo es después de ser confrontado, caer en arrepentimiento, entonces él inmediatamente va y clama a Dios. Él está buscando a Dios. Él está clamando, no reclamando ni declarándole nada. Él está clamando. Y si te fijas, clama en base a algo, a uno de los atributos divinos de Dios. ¿Cuál? La misericordia. Él clama por la misericordia, por la piedad divina. Y esto no se puede exigir. Nada más podemos clamar por misericordia, pero no la podemos exigir. Ahora, ¿qué es lo que le pide David a Dios? Lo mencioné ahorita. Lo menciona con tres expresiones similares: borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Básicamente es lo mismo: borra, lávame, límpiame. Era tanta su desesperación, su repudio hacia su mismo pecado, que lo describe perfectamente en esas tres palabras: borra, lávame y límpiame. Pero eso, hay una urgencia,
Hay una necesidad imperiosa de David al conocer su pecado. ¿Me explico? Mira, el mundo se ha empeñado en mentalizar al ser humano de que somos buenos, limpios y que no pecamos, cometemos errores, fallamos, nada más. De hecho, su frase es humano fallar. Nadie puede venir arrepentido y clamar por piedad si no tiene este concepto de sí mismo. ¿Se entendió? Nadie puede venir arrepentido y teniendo un concepto alto de él. Nadie puede venir arrepentido y clamando misericordia y tener una imagen buena de sí mismo. No. Eso es importantísimo. Alguien que tiene una autoestima alta, un concepto alto de sí mismo, jamás podrá clamar por misericordia genuinamente. Podrá hacerlo de labios. Ya que esta persona está ciega ante su desnudez espiritual, ante su bancarrota espiritual, ante su fracaso espiritual, fíjate cómo reacciona David ante el reconocer esto. Fíjate la reacción. El versículo 3, acompáñame. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. ¿Te fijas? Las dos frases son complementarias y van hacia el mismo punto y tratan de decir lo mismo. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es lo mismo básicamente. ¿Sí? Y aquí está la base del arrepentimiento. Lo que mencionábamos ahorita. El conocimiento correcto de sí mismo. No es tener un buen concepto de sí mismo, sino el concepto verdadero de uno mismo. ¿Se entiende la diferencia? El mundo trata de piensa bien de ti. No, piensa correctamente de ti. No es lo mismo. David sabía lo que había hecho, era consciente de que esa falta era un pecado y que todo pecado es una rebelión contra Dios. ¿Se acuerdan que les he mencionado a veces que en alguna de las ocasiones, de las muchas, pero en la mayoría de las personas que he ido a exhortar, y les pregunto que si cuáles son sus pecados, o que si con cuál pecado está batallando más, en fin, la mayoría en sí no sabe decirme con exactitud sobre qué pecado está batallando. Hablan en general del pecado, en términos generales, y eso es muy triste, porque es lo que al contrario que David enseña aquí. Yo reconozco mi rebelión, yo sé cada uno de mis pecados, dice David, y mi pecado siempre está delante de mí, lo tengo presente. ¿Sí? La mayoría de los creyentes que no crecen, que están estancados, es porque no reconocen sus rebeliones, porque en realidad su pecado no está delante de ellos, no lo ven. Ellos solamente dicen son pecadores y he pecado, perdón Dios. ¿En qué has pecado? Cada uno de nosotros debe saber en qué está fallando, con nombre y apellido. Cada día, cuando vamos a Dios a pedirle perdón e iniciar un nuevo día, porque supongo que todos hacemos eso, cada día vamos con Dios, lo buscamos, normalmente al iniciar el día en la mañana muy temprano, y supongo también que todos le pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Bueno, pues debemos ser específicos con Él. Debemos ser específicos en cuanto a nuestro pecado. Pero si mi pecado no está delante de mí, si yo no reconozco cada una de mis fallas, ¿cómo voy a ser específico con Dios? No voy a poder. Ahora, como les expliqué en el contexto, dijimos que David actuó horriblemente. Sus pecados fueron muchos y gravísimos: adulterio, mentira, traición, asesinato. Por causa de él se blasfemó el nombre de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, él pecó contra Betsabé, el esposo Urías, contra el pueblo israelita, en realidad. Pero, en realidad, sin omitir ni desmerecer el daño que se le ocasionó a estas personas que mencioné, en realidad, y todo pecado es así, la mayor ofensa que David y nosotros cometemos cuando pecamos contra alguien
es en realidad contra Dios. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy... En el plano horizontal, pecamos contra el prójimo, y eso es gravísimo. Pero en el plano vertical, es más importante, siempre pecaremos contra Dios. Por eso vean lo que dice ahí David, en el versículo 4. Contra ti, contra ti. Una repetición es un énfasis. Está dándole una importancia, una exaltación mayor. Contra ti, Señor. Solo he pecado. Solo he pecado. En realidad, en términos de importancia, no es tanto las personas, sino la ofensa tan grande. Es para que entendamos la magnitud de la ofensa, porque solo hablamos a Él. Y he hecho lo malo delante de los ojos, claro, porque hemos pecado. Sus ojos siempre están viendo todo lo que hacemos. Todo lo debemos decir así cada vez que pequemos. Esto nos resta el ir a restituir y pedir perdón con la persona a la cual pecamos, ¿no? Porque eso no quita uno con lo otro, ¿verdad? Permítanme. Vean en el siguiente pasaje. Como David está clamando por piedad, por misericordia, a la vez David reconoce la justicia, la rectitud correcta de Dios. Mira lo que dice este versículo. Es el versículo 4, la parte de abajo del 4, dice: para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Básicamente otra versión, en la Reina Valera el español es un poco complicado. En otra versión podríamos decir: por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Es decir, David reconocía que lo justo por su pecado era la muerte. Así que solo le quedaba clamar. Él sabía que no tenía derecho alguno, y más por ser rey. Los pecados de una persona u otra, si es el mismo pecado, es igual, pero puede tener mayor peso, mayor carga debido a tu responsabilidad. Él, como era rey, su pecado fue mayor responsabilidad y con mayor consecuencia. Más grave aún todavía. David pasa a analizar y a declarar una gran verdad, odiada y rechazada por el mundo y por muchos, y aún algunas iglesias el día de hoy. Fíjate lo que dice el versículo 5 del Salmo 51. He aquí, esta es una declaración importante: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Aún el día de hoy, los que hacen uso de la mala doctrina o falsa doctrina o la mala interpretación usan mal este versículo. En este versículo, lo que David está haciendo simple y sencillamente es reconocer que su culpa por el pecado que él cometió básicamente es consecuencia de su naturaleza caída. Es lo que está reconociendo. Él reconoce que desde que fue gestado, desde su gestación, él es un ser pecador de pies a cabeza. Así de fácil. El mundo enseña que cuando un bebé nace como una hoja en blanco. Aún no hay nada en ese ser. Así que el ambiente que lo rodea lo va a moldear y es el que va a escribir en esa hoja blanca, ¿no? Si el ambiente es nocivo, el niño que va a crecer será una mala persona. Caso contrario, si el ambiente es bueno, ese niño podrá ser una persona exitosa. Es lo que el mundo enseña y cree. Aún en nuestro México hay una expresión muy común cuando hay un niño pequeño. Dice que son angelitos inocentes y puros. ¿Tú crees eso? Pero David no está reconociendo eso. David dice que siempre ha sido un pecador, como todo ser humano. Otros, como lo mencioné, distorsionan la palabra. Aún iglesias dicen, si tú lo ves ese versículo, puede dar la impresión de que está dando la idea de que su mamá cometió pecado al engendrarlo. Fornicación, adulterio, lo que tú quieras pensar. Y eso es lo que muchos quieren interpretar sobre este versículo, pero no es eso. De hecho, este pasaje apoya la famosa, correcta y odiada doctrina de una de las doctrinas de la gracia, que es la incapacidad total, ¿no?
Cuando se enseña la incapacidad total, a veces se usa ese versículo como apoyo, porque ahí está hablando que el ser humano, desde que nace en pecado, ¿verdad? Nace ya con una naturaleza caída, corrompida por el pecado original. Espero que sí se comprenda, ¿no? Y si te fijas, acuérdate del paralelismo. La primera frase debe estar en consonancia con la segunda frase. Básicamente los dos deben apuntar hacia lo mismo. Entonces, en maldad he sido formado. ¿A qué se refiere? Al pecado. Y dice, en pecado fui concebido, es decir, formado. En el vientre de su madre está hablando. No que su madre haya hecho un pecado. No está hablando de eso, ¿no? Muy bien, continuamos. Por eso él estaba buscando el arrepentimiento y clamando por misericordia, porque él se reconocía a sí mismo, sabía que él era culpable, mas no se estaba justificando por el hecho de haber pecado, ¿no? Simplemente reconocía la base de todo, ¿no? Mira lo que dice el versículo que sigue, versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, y me has hecho comprender sabiduría. Este versículo, este pasaje, lo que enseña es también contrario a las enseñanzas del mundo. Básicamente en este versículo David reconoce que más que un cambio externo o un solo cambio de actitudes y acciones, lo que Dios desea es la verdad en lo íntimo, en que en lo profundo del corazón haya realmente ese cambio, ese corazón en lo interno, en lo profundo, ha comprendido la sabiduría de Dios. Eso es lo que está hablando. Pero además está reconociendo ahí, vean lo que dice, en lo secreto me has hecho. ¿Quién es? ¿Quién me has hecho? Dios. Además reconoce que Él no puede hacerlo. Esa es una acción que solo Dios puede hacerlo. Es por eso que los principios del humanismo, psicología, ciencias sociales y demás religiones parten del principio que el ser humano es básicamente bueno. O sea, desde el 5 ya viene el mal, ¿no? Nosotros desde el 5 ya venimos hablando de lo mismo. Pero hemos visto lo contrario en este salmo. El mundo busca cambiar las acciones y los actos en el ser humano. Dios no pide eso. Dios pide un cambio radical que viene desde el interior, desde lo profundo del corazón, y se manifiesta en actos externos, que es básicamente. Mira lo que dice. Dios pide un cambio radical que viene desde el interior. Y ese cambio, aunque es responsabilidad de la persona el buscarlo, ¿sí? Es Dios solamente quien puede obrar en lo más recóndito de nuestro ser. Es decir, a nosotros se nos exige cambiar, pero como somos pecadores, nosotros mismos no podemos. Por eso tenemos que venir a Dios clamando para que Él en su gracia obre en nosotros. ¿Se entiende? La doble responsabilidad, la de Dios y la nuestra. Mira, Santiago, un pasaje que hemos visto muchísimas veces. ¿Sí? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos, los conflictos entre nosotros? Es una pregunta retórica, que ya sabemos la respuesta. La respuesta es de nuestro corazón. No es de vuestras pasiones, ahí está la misma respuesta. ¿Sí? Las cuales combaten en vuestros miembros. Es decir, la razón de todo esto, todos estos problemas que tenemos, ¿por qué son? Por lo que hay aquí adentro. Y lo dice en Jesús. Ve lo que dice. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, hurtos falsos, todos los pecados. Todos los pecados salen del corazón. ¿Verdad? Por lo tanto, una vez que sabemos esto, es nuestra responsabilidad buscar a Dios para cambiar. Porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esa es la gracia de Dios. ¿Por qué lo buscamos? ¿Por qué leemos? ¿Por qué aborrecemos nuestro pecado? ¿Por qué nos arrepentimos? Porque Él pone el querer como el hacer en nosotros, ¿verdad? Por eso David clama así. Seguimos en el Salmo, mira lo que dice el 7. Fíjate cómo clama también. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame, básicamente lo mismo, y seré más limpio que la nieve. ¿Sí? Todos los verbos están dirigidos a Dios. Esconde tu rostro de mis pecados y borra
todas mis maldades. Esto es nomás así para recordar, en el Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, en base a la ley y todos los rituales que tenían en el tabernáculo, los sacrificios para adorar a Dios, usaban el hisopo, que era una planta frondosa que tenía algo en la punta, donde usaban para rociar sangre o agua sobre la persona que estaba sucia ceremonialmente, que acababa de contaminarse por lepra, por haber tocado el cadáver de una persona, en fin, y quedaban de esa manera impuras, y al ser rociados con el hisopo quedaban ceremonialmente limpias, ¿no? Aquí tenemos un versículo que habla de eso, creo que sí lo puse, a ver, sí, Levítico, que no lo puse todo, mira, lo voy a leer desde el 14, del 1 al 7, lo voy a leer, 14, del 1 al 7 lo voy a leer, creo que nomás te puse el 6 y el 7. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley, te digas, es la ley, esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, 2 avecillas vivas, limpias de madera de cedro, grana e hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla con un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro y la grana y el hisopo, los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y lo declarará limpio y soltará la avecilla viva del campo, ¿no? Era un ritual, parte de la ley israelita de los judíos que Dios estableció para ellos, ¿no? Entonces aquí el salmista, por eso David, que estaba en la dispensación, en el periodo del antiguo pacto, pues hacía referencia a esto, ¿no? Hay otro pasaje, por ejemplo, número 19, no lo puse, pero se lo voy a leer, número 19, 16 al 19, dice, cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, algún cadáver, o un hueso humano, o un sepulcro, 7 días será inmundo, ¿sí? Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada, de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente, y un hombre limpio tomará un hisopo, lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, sobre aquel que hubiera tocado el hueso, el asesinado, el muerto, el sepulcro, y el limpio rociará sobre el inmundo, y al tercero y al séptimo día, y cuando lo hayan purificado el día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y serán limpios a la noche, ¿sí? Entonces, aquí lo que está haciendo David al usar el término hisopo es una figura del anhelo de David de ser purificado espiritualmente de su contaminación moral, ¿sí? Vean, David pide con urgencia y ansiedad el ser purificado, el ser lavado. Básicamente es un clamor por perdón. Con el perdón Dios nos purifica. El día de hoy no ocupamos ir al sacerdote, no ocupamos ir al tabernáculo, no necesitamos ser rociados por agua y sangre, eso fue parte de la ley. El que algunas religiones usan eso ha quedado obsoleto, ha quedado guardado para el antiguo pacto. Todo eso apuntaba a la purificación de los pecados, a algo más grande, ¿no? Ya sabemos, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre inocente en la cruz por los pecadores. Esa es la única razón por la que un pecador puede clamar por perdón. Nadie puede pedir perdón sin estar viendo la cruz. Eso sería una ofensa para Dios. No sé si se entiende eso, ¿sí? Es decir, cuando alguien clama por piedad, por misericordia a Dios, tiene que hacerlo en base al sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ¿sí? La sangre de Cristo es la única que puede traer perdón a los pecados de esta persona. Nadie puede venir pidiendo perdón nada más porque sí, sin tomar en cuenta el sacrificio de Cristo. Eso sería una ofensa para Dios, es a lo que vamos. Por eso, si te fijas, primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está, ¿no? Entonces, eso, si te fijas, es una condicionante. Hay una condición ahí. Si haces esto, Dios hace lo otro. Si no lo haces, Dios no lo hace.
Si tú confiesas, ¿por qué vas a confesar? Porque estás arrepentido y tienes determinado, conoces perfectamente, específicamente cuál es ese pecado por el cual tú tienes que confesar. Entonces, si hay arrepentimiento y lo estás confesando, dice que Él promete, se compromete, que como Él es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y quedaremos limpios de toda maldad. Ceremonialmente seremos limpios. Eso es lo que está hablando. Dice, pero además de ser perdonados, seremos limpios, seremos puros ceremonialmente. Lo cual, por eso dice, esconde tu rostro de mis pecados, dice el pasaje, ¿no? Y del Salmo. No está insinuando que haga Dios como que no veas mis pecados, ¿no? No ve nuestras fallas. Como, básicamente, más bien es como sentirse avergonzado por nuestras manchas, por nuestra ofensa, y hay una pena, una vergüenza de que Él nos vea. Esconde tu rostro de mis pecados. Ahora en el nuevo pacto sabemos que Dios perdona, como dijimos, en base a la cruz. Y mayormente, una cosa de las maravillosas de la cruz es que ahora no necesitamos decir eso. Dios ahora ve la vida perfecta que Cristo vivió en nosotros. Es lo que llamamos la doble imputación. Cristo no solo cargó por mis pecados, ¿sí? No solo se le imputaron los pecados míos a Él, sino que su vida perfecta, ese caminar perfecto que estuvo aquí por 30 y tantos años, ha sido acreditada a los creyentes verdaderos, ¿verdad? Así que Dios en realidad no ve nuestra vida pasada llena de pecados, llena de manchas, de impurezas, sino que ve una vida perfecta en nosotros por lo que Jesús hizo. Por eso y por muchas razones, el cristiano sabe que el acto de la cruz es un acto glorioso y grandioso. Mira cómo dice este pasaje del Antiguo. Salmo 103. Cuanto está lejos el oriente del occidente, obviamente son los dos opuestos, ¿sí? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es dando a entender que gracias al sacrificio de Cristo, no gracias a nosotros, gracias al sacrificio de Cristo, nuestros pecados están tan lejos como lo está el oriente del occidente. Eso es lo que trata de decir. Lo dice también en otro pasaje con Miqueas. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Habla de nosotros, de su pueblo, no del mundo entero. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Imagínate, estar enterrado en lo más profundo del mar. ¿Cuándo se puede encontrar? Nunca algo que está enterrado. Así es como Él da a entender para que comprendamos de qué tanto separa nuestros pecados o ha hecho olvidar nuestros pecados gracias a la cruz. Eso es lo que está hablando. Por eso, el salmista, mira lo que dice. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Una vez que un pecador en realidad ha sido perdonado, es un pecador genuino, que está consciente de su pecado, que siempre está delante de Él, y que en realidad busca arrepentimiento, que clama por misericordia, ¿sí? Que en realidad está consciente del costo y del perdón que Dios hace, solo le queda una cosa: gozo, gozo. Hazme oír gozo y alegría, ¿sí? Y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, volverá a la vida, básicamente. Mira lo que tengo aquí. No hay nada más merecedor de gozo, en realidad, que el ser perdonado por Dios. No hay nada más gozoso que saber que tu deuda ha sido pagada. No hay nada más gozoso que saber que estás a cuentas con el Creador. Eso, si tú estás consciente de la gravedad de tu pecado. Si yo soy ligero en mi pecado, eso no tiene ningún peso. Ese gozo no se va a manifestar para nada. La frase se recrearán los huesos no está hablando literalmente de los huesos de la persona, sino que está haciendo alusión al ser completo, ¿no? La persona estaba en aflicción, en un dolor en todo su ser por el pecado. Por eso clama por misericordia. Pero en el momento que Dios lo ha perdonado y hay gozo, se recrea todo su ser, vuelve a la vida, básicamente, ¿verdad?
David reconoce que hay un abatimiento debido al pecado, ¿no? Y a la falta de perdón, que así debería ser, ¿no? Por eso desea que la alegría y el gozo regresen a él después de ser perdonado. Esto es muy importante entenderlo, y ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones atrás. En el mundo, por ejemplo, se te dice, perdónate a ti mismo, libérate de tu culpa, no cargues con ella. Pero en realidad, la Biblia no habla de que tú te perdones a ti mismo. Es a Dios a quien debes pedirle perdón, porque es al que has ofendido. Y la culpa, cuando es debido a tu pecado, es buena, es sana, es positiva y es benéfica, ¿sí? Esa culpa no es más que la voz de tu conciencia gritándote, eres culpable, búscalo, clámale a Él. Por eso las personas que han pecado, o que están en pecado, y tienen paz en su corazón, quiere decir que están peor de lo que creen. Wow. Es más, deberían sentirse muy mal. Suena fuerte que lo diga, ¿verdad? Si alguien pecó y no está arrepentido, debe sentirse muy mal. Debiera sentirse muy mal. Por eso es tan importante entender las palabras de David, de este salmo. Ahora, además es básico para entender el punto 2 y último que vamos a tener. Ya me pasé un poco de tiempo. Vámonos allá al punto 2. Este es un poco más rápido. Este es del versículo 10 al 17. Y velo, es ahora clamando por la restauración en el Señor. Ya ha sido perdonado, ahora clama por restauración en el Señor, ¿te fijas? Y son del 10 al 17. Mira lo que dice. Entonces, en la primera parte, es decir, en el punto 1, el énfasis será clamar por limpieza de su pecado, básicamente por el perdón. Es decir, era una búsqueda debido al arrepentimiento, a buscar perdón, limpieza y liberar la culpa por el pecado. Pero también había una búsqueda por el gozo perdido debido al mismo pecado. Ahora el salmista, o sea el rey David, clama por restauración. ¿Qué se refiere con eso? Ahorita vamos para allá. Muchas personas, miran, desean ser perdonadas solo para sentirse bien y así poder continuar con su vida y quitarse esa carga que traen en su corazón, esa piedrita que traen en el zapato, esa molestia en la conciencia, ya la hacemos a un lado porque ya pedí perdón y me perdonaron. Ya fui con el Señor, pedí perdón. Mira, en el mundo inconverso, a las personas, si tú les preguntas si les gustaría ser perdonadas por Dios, la mayoría va a decirte que sí, solo para evitar el castigo del infierno. La mayoría, la verdad. Mira, eso es lo que muchas personas, esto es un poco fuerte, hacen cuando el tiempo se les acaba. Es decir, muchas personas cuando ya están en su lecho de muerte, cuando las consecuencias regresan o los alcanzan y traen circunstancias muy desagradables, buscan afanosamente, claman por perdón, pero muchas veces puede ser solo eso. Por eso debemos tener cuidado de nuestro corazón y mejor tratar de ser como el rey David. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, muchas veces alguien puede clamar por perdón o arrepentimiento hacia Dios solo para librar las consecuencias, básicamente. Eso es lo que voy. No por haber ofendido a Dios. Y a veces las circunstancias pueden engañarlo, pero en fin, eso ya es de cada quien con el Señor, pero hay que tener cuidado con eso, porque aún nuestro corazón en esos puntos puede ser engañoso. Ahora, ¿qué significa este punto? Clamando por restauración en el Señor. Vamos a analizar el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nuevamente, mira, si tú vas por las calles y haces una encuesta y les preguntas a las personas que Dios puede concederle, ¿qué te gusta? 3 deseos. Estoy seguro que la mayoría, o tal vez casi todos, no van a pedir un cambio de corazón. Van a pedir otras cosas, pero no creo que alguien, o casi nadie, va a pedir un cambio de corazón.
¿Quién en realidad, teniendo la oportunidad de pedir 3 deseos, va a pedir un cambio de corazón? ¿Quién va a pedir eso? Solo el que está cansado, hastiado de su propio pecado. ¿Y quién es ese? Solo puede ser alguien que está arrepentido, con una necesidad imperiosa de ser perdonado. ¿Te fijas? Solo el verdadero creyente está arrepentido y consciente de su pecado. Puede pasar eso, puede pedir eso. Solamente el creyente ese, que es así. Porque hay muchos hermanos creyentes que en realidad no es algo que les interesa, no es algo que les quite el sueño, no es una prioridad en ellos un cambio de corazón, tristemente. Pero aquí David, por algo es conocido un varón, un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, aunque era un hombre que pecaba constantemente, pero era un hombre que anhelaba su cambio de corazón constantemente. Era un hombre que constantemente y de una manera fácil, podríamos decir, buscaba el arrepentimiento. Pide que cambie su corazón, y él pide un corazón que sea limpio, que sea una persona con firmeza. Ese espíritu recto dentro de mí está hablando de tener una firmeza, una fidelidad en su caminar, que no sea alguien inconstante que cae constantemente en pecado o en desobediencia. No, él pide, dame ese espíritu recto de fidelidad dentro de mí, un corazón limpio para poder seguirte, para poder obedecer. Fíjate lo que pide, ¿no? Ahora, ¿por qué pediría con tanta insistencia eso David? Te lo dice el versículo que sigue. Mira lo que dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Otro versículo, otro pasaje que algunos grupos distorsionan o han sacado una enseñanza falsa de ahí. Es un pasaje usado erróneamente por los carismáticos y personas que no entienden muy bien la dispensación del nuevo pacto. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Recuerdan que dije lo del paralelismo, que ambas frases deben hablar de lo mismo o referirse hacia el mismo punto. Esa es una regla de la interpretación de la Biblia, y más específicamente aquí en los Salmos. David quería que una vez que fuera perdonado y limpiado su pecado, Dios podría cambiar su corazón y así poder estar sirviendo en la presencia del Señor. Él quería seguir sirviendo en su ministerio como rey, profeta y juez. Por eso le pide que no le quite el Espíritu Santo de él. No está hablando de que dejaría de ser un creyente o de perder la salvación. ¿Sí? No me eches delante de ti. ¿Sí? No me quites del ministerio que estoy sirviendo delante de ti. No me quites el Espíritu Santo que me capacita para servirte. Eso es lo que está hablando. Recordemos que en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba perpetuamente en los creyentes, sino que estaba con ellos, no en ellos, apoyándolos, capacitándolos para el ministerio que Dios quería usar con eso. De hecho, aún con personas inconversas, vino el Espíritu Santo para capacitarlos y hacer lo que Dios quería hacer. Si recuerdas eso, ¿no? Cuando Dios, el Espíritu Santo, se alejaba de ellos, también se iba la capacidad de ellos para obrar como Dios mandaba. No lo podían hacer. Es por eso que una de las mayores bendiciones en el nuevo pacto es que el Espíritu Santo viene a morar perpetuamente en el creyente, capacitándolo de una manera muy especial, ¿verdad? Por eso era tanto su temor: no me eches delante de ti, no me quites el ministerio que me diste, y ocupo a Dios, al Espíritu Santo, para poderlo llevar a cabo. Eso es lo que está hablando. Por eso ahora sí podía pedir lo que dice el versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. ¿De qué está hablando aquí? El gozo de su salvación está ligado a ser perdonado, a estar limpiado de su pecado, pero además de poder estar en la presencia de Dios sirviéndole. La última frase que dice ahí, un espíritu noble me sustente, básicamente está pidiendo tener una actitud dispuesta a obedecerlo, como lo mencionábamos ahorita.
Entonces, ¿qué pasa ahora? Muchas personas no han buscado a Dios en arrepentimiento clamando perdón. Muchas aún no han pedido un cambio de corazón. ¿Te fijas? Estoy siguiendo la secuencia de todo el Salmo. Muchos aún en realidad no están sirviendo, no están ministrando al Señor. Pero sí quieren dar testimonio de su vida hacia los demás. Y no es que esté mal en sí, pero es incongruente. ¿A qué voy? Mira. Primero pide que le devuelva el gozo, ¿no? El gozo. Es decir, no me quitas el ministerio que tenía sirviéndote, no me lo quitas, me sigues dejando el Espíritu Santo para que me capacite. Eso es un gozo para mí, ¿verdad? Y dame un espíritu que me sustente en ser fiel. Y entonces dice, enseñaré a los transgresores tus caminos, es decir, al prójimo impío, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Te fijas? Es decir, después de todo lo demás, ahora sí, parte de mi deseo debe ser enseñar la palabra, transmitir el evangelio a los inconversos para que esto se convierta, ¿verdad? Te fijas, pero es una secuencia. Pero es que ahora sí lo puede hacer David, porque ha sido perdonado, ha sido limpiado de su pecado, anda en busca de un corazón limpio, desea servir en el Espíritu Santo de Dios, se goza en Dios en obediencia, y por eso ahora sí desea dirigirse a los inconversos, ¿verdad? No antes. Normalmente hay personas que no les pesa su pecado, por lo tanto no buscan, no claman a Dios por misericordia, no buscan el arrepentimiento, no hacen una confesión genuina, ¿sí? No tienen el gozo verdadero, y aún ellos desean seguir ministrando en este sentido con los inconversos, ¿no? Eso no es agradable para Dios, es al revés, hay un proceso, ¿verdad? Ve lo que dice el versículo 14: líbrame de homicidios, oh Dios, desde mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Nuevamente David le pide a Dios que le perdone por haber derramado sangre injustamente. Bueno, David fue un hombre de guerra, de batallas, derramó muchísima sangre, y le pide a él que ya no pueda seguir con eso. Líbrame de homicidios, ¿sí? Guárdame, Dios, de hacer todo eso, Dios de mi salvación, dice. Y para así entonces poder presentarse a él, y que dice, cantarle, alabarle con gozo y alegría por la rectitud de Dios, ¿no? Tu justicia, dice. Cantará mi lengua tu justicia. Se refiere a que él va a alabar ese atributo de Dios que es la rectitud. Normalmente, fíjate lo que voy, un corazón arrepentido, un corazón que se sabe pecador y que es perdonado, ama más. Y ese amor se demuestra en fidelidad. Y esa fidelidad se manifestará en servicio, en la entrega y en adoración. ¿Sí me seguiste? Por eso, las alabanzas de estas personas tal vez no sean tan bulliciosas, tan escandalosas, tan sonoras, tan llamativas como de otras personas, pero serán intensas, sinceras y genuinas. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Mira lo que el Señor nos dice aquí en Lucas 7, creo que lo puse todo, 7:41. Es cuando le invita a un judío a comer, y llega esta mujer pecadora y le lava los pies con sus cabellos y un perfume carísimo. Entonces mira lo que dice el Señor ahí. Un acreedor hace una parábola para demostrarle a este hombre lo equivocado que estaba, porque juzgó erróneamente y duramente a la mujer, donde él se exalta y la pone por debajo. Dice, un acreedor tenía dos deudores, o sea, uno es la mujer y otro es él. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, o sea, ninguno podía pagar su deuda, perdonó a ambos. Di pues, entonces Jesús se voltea y le pregunta al fariseo, ¿cuál de ellos le amará más? Entonces este hombre responde, pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dice, rectamente has juzgado, es correcta tu respuesta, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados, refiriéndose a la mujer, le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona, casi el Señor le señala a él, a quien se le perdona poco, poco ama. Pero aquí cuidado,
No quiere decir que a algunos se les perdona más que a otros. En realidad, todos los seres humanos tenemos una deuda impagable. La cantidad de pecados que tenemos acumulados en nuestra vida es enorme. Solamente que hay unos pecados más escandalosos que otros, y nosotros en nuestra escala de valores, pues sabes que mi vecino es sicario, él es peor, yo nada más he hecho esto, he hecho lo otro. No, realmente todos tenemos una deuda enorme con el Señor, ¿sí? A nosotros nunca se nos ha perdonado poco, a todo el mundo se nos ha perdonado muchísimo. Por eso deberíamos llamar más, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Por eso muchos piensan que sus pecados no son tan graves como los del prójimo, y es un grave error. Por algo su amor hacia Dios es pequeño. Una de las cosas más desagradables para los que son espirituales y también para Dios, ¿sabes cuál es? La religiosidad. Las personas han inventado cientos y cientos de religiones para sentirse bien consigo mismos y estar bien con su Dios. Pero el problema es que aún dentro de la religión verdadera, que es la evangélica, existe cierta religiosidad. Por eso David declara, y con esto ya casi terminamos, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto, es lo mismo. Y 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Recordemos que estamos en el antiguo pacto ahí, en el Antiguo Testamento. Así que Dios había instituido por ley ciertos rituales, ciertas formas para acercársele, para adorarle. Es lo que conocemos como la religión judía, que en ese tiempo era la correcta. En ese tiempo estaba bien, ¿verdad? Pero ¿qué había pasado? Muchos judíos se acercaban a Dios, traían sus sacrificios, sus holocaustos, sus ofrendas, pero de una manera externa solamente. Ellos buscaban cumplir solamente con los requisitos, las demandas de la ley. Solo eso. Y el punto de la ley no era eso. No era nada más ser legalista y cumplir. El punto de Dios era que todos esos rituales afectaran el sentir de tu corazón en relación a Dios y tu pecado. ¿Sí? Ese era el punto. Ellos te debían de llevar y darte cuenta de tu incapacidad para llevar una vida agradable a Dios, y por lo tanto tendrías que buscar a Dios. Ese era el punto, ¿verdad? Ser sensibles. Por eso David dice, no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Y no es que en ese tiempo en realidad Dios no deseara los sacrificios y los holocaustos. De hecho, eran necesarios porque era la única forma correcta de acercarse a Dios. Tenían que ser así. Pero Él quería que lo hicieran a la vez, como dice el 17, con un corazón quebrantado, contrito por el pecado, con una actitud humilde. Eso es lo que desea. Y ese es el principio que sí queda para nosotros ahora en el nuevo pacto, ¿verdad? Es decir, esto es contrario a todo sentimiento de orgullo, autosatisfacción, irreverencia, arrogancia y autosuficiencia. Es decir, el día de hoy, en el nuevo pacto que estamos, nosotros no tenemos que cumplir la ley en ese sentido, ¿verdad? Haciendo sacrificios, holocaustos, pero el día de hoy, pregúntate, ¿cómo vengo a adorar a Dios en la predicación? ¿Sí? ¿Cómo ofrendo yo? ¿Cumplo? ¿Doy esto? ¿Sí? ¿Cómo alabo a Dios? Simplemente canto porque ahí está la letra. Simplemente me siento y escucho la predicación. ¿Cómo estás en el culto? Dios puede ver mi corazón, que está contrito y humilde, o cómo estoy. Porque externamente yo puedo parecer que cumplo con los requisitos de Dios, pero internamente, ¿cómo estoy? Así que, terminando, por eso todos debemos, como David, clamar por limpieza de nuestro pecado y por ser restaurados en el Señor. Eso solamente si en realidad estamos arrepentidos de todo corazón. Amén.
Gracias, hermanos, y disculpen si fue algo largo. Eh, Les agradezco y espero que para todos nosotros sea de provecho lo que vimos en la enseñanza de hoy. Le damos gracias, Señor, y nos despedimos en la oración. Padre Santo, te damos gracias, Padre Santo. Te pido por todas las personas que nos están escuchando para que tu palabra obre en el corazón de cada uno de nosotros por medio de la gracia del Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, Padre Santo.